vamos al montón. Nos estamos acomodando, póngase cómodo usted, que esto arranca en un ratito, ya lo va a ver. Mientras nos ponemos los audífonos y el micrófono, acompáñenos cantando que ya casi son. Ya casi arrancamos, no se vaya a ningún lado. Llegó uno, llegó otro, ya casi estamos sentados. Ya casi arrancamos, prenda la televisión. Quién sabe cuántos soy, pero arranca la función. Ya venimos más, ya casi arrancamos. Deje que nos acomodemos desde Guanacaste pa' Costa Rica, que ya empezamos. Hey, 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 hey. Que me traigan mi refresco bien frío, por favor. Amemos usted de manzana, que ese es su sabor. Y ayer y el café negro, cargadito y sin azúcar. Nos sentamos, respiramos y la mesa ya se junta. Acomódese la silla, pruebe el sonido. 1, 2. Y mientras tanto, mi gente, esta cancioncita va con vos. Ya casi arrancamos, no se vaya a ningún lado. Llegó uno, llegó otro, ya casi estamos sentados. Ya casi arrancamos, prenda la televisión. Quién sabe cuántos soy, pero arranca la función. Ya venimos más, ya casi arrancamos. Deje que nos acomodemos desde Guanacaste pa' Costa Rica, que ya empezamos. Llega ahí. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, que Dios los bendiga. Hoy, jueves 20 de agosto, y esto, ¿no me escuchan? A ver, Memito, ahí estamos, Memito, gracias. Es que voy a subirle todo el volumen a Jerry, tiene un problema ahí de audio. No, para nada, audición. es que demasiado volumen, más bien metería y después me cortaste ¿Ahí? el volumen. No, dame, retorno, dame. Hola, 1, 2, 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 3. Tanteando. Démosle. ¿Cuál es el volumen correcto para ya dejarte aquí? Ahí Está más perfecto. Bajo, un poquito más bajo. Ahí. Memito, ahí estamos. Ya cuando Sí. el maestro de la consola. Sí, ahora sí. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy un lindo jueves y como siempre hay que tener buena actitud ante la vida y las cosas que nos pasan. Así que Dios siempre se toma el control de las cosas y a ustedes esperando que Dios también los bendiga. Hoy tenemos un día lleno de políticos. Hoy sí tenemos puros políticos. Híjole Dios. Así que prepárese, vamos a disfrutar y buenas tardes, caliéntese un tecito o prepárese un cafecito. Hoy usted se ven unas rosquillitas a estas horas. Pero hoy vamos a tener, hoy es un programa todos son buenos, pero hoy va a ser bueno. Bocato di ¿cómo Vamos se a dice? tener, vea, don Álvaro Ramos. Álvaro Ramos, el Y, ex candidato a presidente. También Álvaro Ramírez. Álvaro Ramírez, jefe de fracción, Jefe de para hablar fracción. del ROP. El Para hablar ROP. del ROP, porque tenemos un video que Ok. queremos que don Álvaro nos explique por qué hubo un cambio de posición con respecto al tema del ROP, si se devuelve, no se devuelve, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener el video, vamos a pedirle a él que nos cuente por qué cambió su versión. O si la mantiene. Igual, porque la presidenta en campaña dio una versión y ahora tiene otra. O sea, hay dos versiones distintas que han cambiado, tanto en el gobierno como en Liberación Nacional. Bueno, ahí vamos a tener los criterios, vamos a tener un experto en el tema del ROP, que eso yo sé que le interesa a muchísima gente, porque mire, platita, entonces, ¿a todo el mundo nos interesa el tema de la platita o no? El que diga que no es porque miente. Entonces Miente. vamos a hablar de ese tema. Después tenemos al vicepresidente de la República. Vamos a tener a Don Francisco Gamboa, el primer primer vicepresidente. vicepresidente de la República. Y también vamos a tener el tema de Claro. José Miguel Villalobos con esas declaraciones incendiarias. Hoy se salió del Colegio de Abogados,
no va a ejercer, pero le está pidiendo lo mismo a los demás diputados. Y yo soy de los que creo que José Miguel tiene toda la razón. Sí, sí, sí. Si usted es diputado, dedíquese nada más a eso. Uno no puede, Memito, para ponerlo en términos futbolísticos, saludando a mi amigo Randall Poveda, exárbitro nacional, amigo de infancia, que ahí está conectado ya viéndonos. Gracias, Randall. Uno no puede hacer el tiro de esquina e ir a cabecear. O hace el tiro de esquina o cabecea. Igual pasa con los diputados. O se dedican a su trabajo como diputados. Mal no ganan. Mal no ganan para que se dediquen a eso. Más bien para eso les pagan. No, pero hey, y si no ganan lo que ganan haciendo en su profesión, en sus empresas o en lo que tengan, entonces no se metan a la política. No, y tampoco si va a meter por la plata, no se meta, porque entonces por eso, lo van a endulzar otros que no deben. Así es sencillo. Entonces tenemos un programa bien bueno. Yo quiero aprovechar, Memito, muy rápidamente para... Aprovechen. Un saludo. ¿Quiere un cafecito? Oiga, voy a preguntarle, hoy se puso perfume para venir. Todos los días. Pero estoy lo siento. ¿Se sí. echó? Qué raro. ¿Será que hoy me eché más de la cuenta? Debe ser, porque... Me echo en la mañana. Estoy un poco mareado. Y ya. Huele muy rico. Sí, es. Se echó bastantito. Vino traído desde la Francia. De la Francia Siquirres. Saludos a los amigos de Es una esencia. Sí. Claro. Sí, no sé por qué hoy me golpeó el... Desde Liverpool lo traje. Liverpool de limón. También. Vea, saludos a Nicole y a su abuelo, que dice que no se pierde el programa. A don Roberto López en Alajuela. Pero vea lo que me ponen. Con esa canción apenas para una cerveza. No. Bueno, hoy es jueves. No vamos a propiciar eso. Sí, pero hoy es jueves. También un saludo para Ronald Vega, allá mi amigo en la torre de control del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, que siempre nos reporta sintonía. Aquí mucha gente ya nos está reportando sintonía, así que si no saludo a alguno, las disculpas del caso, pero es que el WhatsApp se empieza a llenar. Si no saludo a alguno es porque no quiere. Ajá. Quiere no quiere saludar. No. Ahí vamos saludando a todos los que podamos. Pero así es, bienvenidos. Comenzamos. Muy buenas tardes. Programa. Hoy empezamos muy vacilón, así que ¿por qué no hacemos un resumencito de noticias antes? Otro terremoto, Memo. ¿Qué tira? Perú. Y de tamaño Socollón, 6.7, algunos lo ponen 6.7, otros 7.2. Esto fue en el sur de Perú. Por el momento no se contabilizan víctimas mortales, pero sí fue tremendo. Vea, Colombia, Venezuela, Colombia y Perú. Sí, eso, o sea, ahí hay un... Pero vea lo que comunicó el Opsicori hace pocos minutos. Dice, sobre el sismo de Perú este 20 de agosto de magnitud 7.2, Marino Proti, que es un experto en sismología del Opsicori, señaló que este evento de Perú fue igual en origen al de Colombia. Deformación interna de la porción subducida de la placa de Nazca y más o menos la misma profundidad, 100 kilómetros. Entonces, como que es el mismo origen que provocó el terremoto de Colombia. Ahí queda el dato para que ustedes lo tengan. ¿No hay reporte de fallecidos? Por el momento no. Hay que ver la evolución. Ya está nuestro compañero que maneja la sección internacional buscando. Ya, ahorita está la hija de Fujimori de presidente. Correcto. Bueno, ahí le decíamos. Como que los estrenan los terremotos, ¿verdad? Sí, se escogen el poder y se viene un socollón. Sí, en Colombia asumió de la Espiela. Firmes por la patria. Muy bien, hay incluso he estado viendo, yo sigo muchas noticias de Colombia porque me encanta ese candidato, ese presidente, además de lo que ocurrió en esa comunidad, el Choco, creo que se llama, o el Chocó, algo así. Ajá. Acabo de ver una alcaldesa con una altura y una educación hasta que da gusto. O sea, una persona habla 4 idiomas, una capacidad, un don de gente muy, ahorita olvido el nombre y el apellido, pero en medio de una emergencia usted ve la gente y la capacidad, por eso es importante siempre elegir gente líder, chispa, que aporte. Ajá. Uno hace las comparaciones del caso con lo que tenía el presidente Petro y usted, qué grande es la diferencia entre las personas. Sí. Importantísimo. Sí, distinto. Así que tenemos un programazo, no se lo pueden perder hoy. Otra noticia, esta también tiene mucho impacto. Sí. El presidente de la Corte Suprema de Pongamos Justicia... la nota para leerla. Sí, pongamos la nota. Por favor, ahí, porque yo creo que tiene... Es un poco larga, la nota tiene 3 páginas, es un poco larga, pero... Aunque sea la primera. En resumen, el presidente de la Corte Suprema de Justicia
Orlando, Orlando Catalino Aguirre. no, es Catalino Orlando. Catalino Su Orlando. primer nombre es Catalino. Ok. Don Catalino Aguirre dijo que no va a presentarse mañana a la reunión que había convocado la presidenta de la República, Laura Fernández. Este oficio lo hizo llegar hoy a la Casa Presidencial. Ahí está firmado, fechado más bien 20 de agosto. Y bueno, da una serie de motivaciones. Hay una que a mí me llamó muchísimo la atención. Dice, estos acuerdos deben respetar los procedimientos, competencias y resguardos que la Constitución establece para la adopción de decisiones en cada poder. O sea, lo que está defendiendo es que no tiene que un poder decirle al otro, establecerle plazos o establecerle metas. Que eso es un error. ¿Verdad? Eso es un error. Desde el punto de vista ejecutivo y desde el punto de vista operativo, decir eso es inconsistente. Sí. Porque una cosa es la parte legal y todos entendemos que aquí se tardan años y hasta es vergonzoso escuchar que duran 25 años para resolver un caso. Sí. Pero eso lo logro entender porque es complejo. Pero en el caso de la parte administrativa, todo tiene que ser medible. Todo tiene que tener un objetivo claro y, por supuesto, todo tiene que ser analizado. Todo el mundo tiene que trabajar en el sector público. Cuentas. Entonces decidió, no voy a la reunión porque ustedes me van a pedir... Me van a pedir metas. Me van a pedir metas y me van a pedir plazos, ajustes y eso no le corresponde a ustedes y a nadie. Entonces, el Poder Judicial, yo creo que se está equivocando desde el fondo de mi corazón, se lo digo, no en la parte legal, en la parte administrativa y mejorar las condiciones para que tanto las personas a lo interno del Poder Judicial no estén tan saturadas de tanto trabajo y buscar la manera de que eso sea más eficiente. Así ¿Y es. cómo se hace eficiente? Es que los tres poderes tienen que ser eficientes. Por supuesto. No es que el gobierno central o el poder ejecutivo tiene que ser eficiente. El poder legislativo tiene que ser eficiente. Ahora, el poder judicial tiene que ser eficiente. Sobre eso se basa la fortaleza democrática de Costa Rica. Entonces, a ver, como lo decíamos o lo hemos dicho muchas veces, artículo 11 de la Constitución Política de la República. Los funcionarios son simples depositarios de la autoridad, ¿verdad? Pero tienen una función que la misma Constitución les establece. Respetar las leyes, ejecutar las responsabilidades que le confieren el marco legal. Él puede decir que es que el marco legal del Poder Judicial es que la independencia. Pero ¿qué malo tiene que se puedan coordinar cosas entre los poderes? No, y poner plazos a cosas. Mire, tenemos que hacer este cambio. ¿Cuándo lo va a hacer? A mí me entonces, parece muy atinado. O sea, la lucha contra la delincuencia no puede estar, ¿cómo es que se llama? Uno por allá, otro por acá, otro por acá. No, tiene que haber una articulación. Claro. Porque a todos les corresponde, tienen una responsabilidad todos. Y juntando esas responsabilidades es la manera como se puede combatir este tema de la inseguridad. Sí, es más, yo no sé qué es tanto. tanto el miedo de reunirse. ¿Por qué no hacen públicas esas reuniones? ¿Acaso que van a hablar Había de un seguridad ofrecimiento nacional? para que se hiciera pública. Yo no sé qué es tanta cuestión de... Pero bueno, don Memo, ya casi vamos a tener nuestro invitado. ¿Qué le parece? Lo llamamos, ponemos el video para que lo vea y después se refiere a eso. Me parece que es la forma más correcta. Vamos, yo contacto Bueno, a mientras usted don lo Álvaro contacta, Ramos. Yo voy a contar que también hay otra noticia importante porque el diputado de gobierno, José Miguel Villalobos, confirmó que ya envió todos los documentos para que se pause su ejercicio profesional como abogado y durante su periodo como diputado, que son 4 años, se sale precisamente del Colegio de Abogados y con ello ya no podrá ejercer como tal. Esto significa que tampoco va a poder seguir al frente de las causas que tiene pendientes el entonces presidente o el expresidente de la República, Rodrigo Chávez, ¿verdad? La otra noticia, el Ministerio de Cultura sorprendió al cantante nacional Gerardo Ramírez con un homenaje por su trayectoria. Reconocemos a don Gerardo que es un gran músico, un gran representante de la cultura musical nacional. Los Sixos es. Así es. Los Sixos, claro. Esto es en el Día del Artista Nacional. Lo trajeron desde Cartago en tren. Eso, bebito. Claro, yo soy súper fan. Mis respetos para don Gerardo, de verdad. Un gran artista, una gran persona. Ha hecho historia.
un señorón además, una persona muy, muy agradable, muy buena gente. Así Bueno, que, ¿por qué no vemos el video antes de conectar? Porque no va a ser por llamada, están intentando conectarlo vía conferencia. es que lo importante es que él escuche el video. Entonces, Apenas tengamos la conexión, me parece que es bueno que él vea el video para que después se refiera a esa cambio. posición, al cambio, claro. Ok. Entonces, yo no sé qué nos está haciendo falta para conectar. en este caso, Johnny es el que me acaba de poner un mensaje y me dijo que está intentando. Johnny, adelante. Cuéntenos cómo está ahí la conexión. Ya están probando. Entonces, ¿en qué momento vamos a ver el video junto con don Álvaro o esperamos instrucciones aquí arriba? Entonces vamos al video. Vamos al video, Vamos al veámoslo. video y después nosotros vamos a ubicar a don Álvaro. Tome recordarle nota, en qué muy momento- importante, tome nota porque aquí hay detalles donde vamos a interpretar esto con don Álvaro Ramos. Veamos el video. Veamos. El ROP ya tiene una cantidad de ahorros enorme. Ya hemos ahorrado 7 millones de colones. Ha sido un éxito absoluto dentro de lo que estaba planificado. No es mágico. No ha conseguido multiplicar el dinero como los panes y los peces. No hemos podido hacer eso. Pero dentro del ordinario, dentro de la realidad del mundo, sí ha logrado crecer y crecer y crecer sin parar. Y una de mis grandes frustraciones es las comisiones son bajísimas. Ustedes revisan las comisiones internacionales, las de Costa Rica son de las más bajas del planeta. 1. 2. No ha habido ningún problema, nadie se ha robado el dinero, no ha habido ningún problema en las operadoras. Entonces, a mí me ha costado un montón entender esta ola populista de entreguemos el ROP tal cual o entreguemos el FCL tal cual. Porque yo digo, a ver, ¿cómo es que surgió esta ola populista si ni siquiera ha habido un problema? O sea, Dios guarde algún gerente financiero de una operadora se hubiera robado un 5 en tiempos recientes. Nos destruyen. Y esto es lo que confunde mucho a la gente. Yo les decía, 3-1. Cada colón que guardas se convierte en 3 colones. Si lo vas guardando a lo largo de toda tu vida laboral, ahora les voy a dar otro número. Usted quiere una pensión de X, llamémosla 500,000 colones. ¿Cuánto hay que guardar? 200-1. Si usted quiere 500,000 colones de pensión por el resto de su vida, tenés que guardar 100 millones de colones. Y aquí es donde yo siempre le digo, la gente se desorientó mucho con la caja. Como la caja te estaba dando retorno implícito de 7-1, 8-1, todo el mundo se desordenó con que la verdadera relación es 3-1. De nuevo, perdón. Ahora sí, ahí estamos. Es que don Memo no quiere que yo hable hoy. Me quiere silenciar. Jamás. Me quiere poner por una favor. mordaza. Por favor. No me pones nunca. un pañuelito aquí y yo. No podría yo hacer una cosa, una barbarie. Semejante barbaridad, ¿verdad, don Memo? Estas fueron declaraciones que dio don Álvaro Ramos cuando fungía como superintendente de pensiones en el 2019 y calificó como una ola populista todo ese movimiento que se ha venido generando para que se devuelva el ROP. Bueno, en aras de también del equilibrio, nuestra compañera Viviana Martínez, mientras ya tenemos, vamos preparando a don Álvaro Ramos, ya lo tenemos. Ok, porque conéctalo, también por favor. sería interesante poner el video donde doña Laura Fernández, en un debate precisamente de televisión, respondió la pregunta sobre si estaba de acuerdo en la devolución del ROP. Escuchemos lo que dijo en ese momento. ¿Debe existir un solo régimen de pensiones en el país, el IVM? No. Costarricenses, quiero referirme a la pregunta sobre pensiones. En el próximo gobierno vamos a eliminar las pensiones de lujo. ¿En qué momento se aprobó ese saqueo al bolsillo de todos ustedes? ¿Por qué debemos de financiar los costarricenses privilegios para castas, para grupos,
para gente que se repartió a Costa Rica como una finca. Así que voy a dar la lucha definitivamente con los 40 diputados que sé que el pueblo de Costa Rica nos va a dar el próximo domingo 1 de febrero para eliminar esa vergüenza pública de nuestro país. Pero además, ya que toco el tema de pensiones, quiero aprovechar para mencionarles mi compromiso con aumentar la cantidad de pensiones del régimen no contributivo y sus montos para que los adultos mayores vivan mejor. En el plan de gobierno está detallado el cómo y con qué dinero lo haremos. No sé, compañeros, Ahí hubo un error porque estamos hablando del ROP. Estamos hablando del ROP, sí, por favor, ahí busquemos ese video porque en aras de la la comunicación objetividad oportuna, tenemos que mostrar lo que ella respondió cuando se le preguntó puntualmente sobre si pensaba o no, si estaba de acuerdo o no en la devolución del ROP. Esa es la parte que hay que poner. Doña Viviana Martínez lo va a buscar y cuando la tenga lista la vamos a poner en medio de la entrevista que tengamos. ¿Le parece? ¿Don Memo? Por supuesto que sí. Bueno, vamos así entonces. ¿Tenemos a don Álvaro? Adelante, compañeros. Si está... Ok. Bueno, don Álvaro Ramos, le damos la bienvenida a nuestro programa. Un gusto saludarlo, don Álvaro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto verlo de nuevo. Igualmente. Muy buenas tardes. ¿Dónde se ubica don Álvaro? ¿En su casa? Yo estoy en mi casa. Muy bien. Saludos a su familia y que esperamos que todo marche súper bien. Don Álvaro, hace algunos minutos pusimos un video a propósito de toda esta discusión que se ha generado sobre la devolución del ROP. Pusimos un video, nos hace falta colocar de hecho el video también de doña Laura Fernández cuando estuvo en campaña, precisamente en un debate de televisión donde respondió la pregunta específica sobre si estaba o no de acuerdo sobre la devolución del ROP. Pero en su caso, creo que es un video del 2019, siendo usted superintendente de pensiones, y usted dio su posición sobre este tema. Yo lo que fue muy tajante, fue muy claro en que no podía ni siquiera pensarse en la devolución del ROP. ¿Qué hizo que cambiara su posición, don Álvaro? O cuéntenos cuál es su posición. ¿Está de acuerdo con que se devuelva el ROP? ¿Y por qué hace 6, 7 años no estaba de acuerdo? Adelante. Sí, yo creo que hay que tener un análisis histórico de lo que ha estado pasando. Perdón, esto hay como un eco. Voy a bajar un poco aquí, por mientras. Ya. No, hay que hacer un análisis histórico de cómo ha funcionado el ROP, cuál ha sido la mecánica histórica de entregarlo. Porque, a ver, el ROP siempre se entrega. Entonces hay que hacer una precisión conceptual aquí. El ROP es del trabajador. Obviamente el diseño del ROP eventual, final, es que se entreguen tractos a lo largo de mucho tiempo. Cuando se inicia la Ley de Protección del Trabajador en el año 2000, los primeros ROP, como eran personas que solo habían podido cotizar unos pocos años, se entregaba en su totalidad. Y durante bastantes años fue de entrega total del fondo al puro inicio. Se suponía que esto era un tema transitorio fundamentalmente por 2 razones. Primera razón, una razón puramente financiera, de orden de el ROP estaba tan pequeñito porque la gente había cotizado tan poco tiempo que entonces era sumamente difícil para la gente tener un ROP importante de entrada. Sí, este es el primer tema. Pero había un segundo tema que tiene que ver con construir confianza en la población. Y este es el segundo tema que me gustaría profundizar hoy. Conforme pasó el tiempo, cuando yo asumo la superintendencia de pensiones, ya estábamos mucho más cerca de un momento donde sí se podía, ¿cómo se llama? Si era posible contemplar entregarlo en tracto y que no fuera un monto tan reducido, tan exiguo en la jerga técnica. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de ese esfuerzo de que la acumulación ordenada de los recursos y la generación de retorno durante un periodo largo, en teoría sí había dado pie para que fuera suficiente, seguía existiendo mucha desconfianza en el sistema. Entonces seguía habiendo mucha presión por devolver el ROP. Lo que yo digo en el video del 2019 es verdad. Llevábamos muchos años, todo mi periodo como superintendente, siempre se ganó dinero en el ROP. No pararon de ganar dinero.
después de que yo salí de la superintendencia, y ojo, esto no es responsabilidad de superintendentes posteriores, hubo pérdidas importantes en el BOP, cosa que no era cierto en mi periodo. Fueron principalmente por la pandemia, pero eso retornó la desconfianza que mucha gente ha tenido en el sistema específico del BOP. Punto número 1. Y punto número 2, aparte de las pérdidas en el ROP, que de nuevo son atribuibles totalmente a causas externas, pero un sistema inmaduro como el que tenemos en Costa Rica, desafortunadamente, pues causaba desconfianza. Aparte de eso, pues tenemos un presidente o expresidente de la República que en reiteradas ocasiones dio a entender que el sistema de pensiones de Costa Rica estaba quebrado, particularmente la Caja. Ese tipo de afirmaciones del expresidente Chávez no habían ocurrido antes. Yo en ese video que ustedes reprodujeron también lo digo. La desconfianza, a pesar de que de alguna manera a nivel sistémico todos los actores institucionales habíamos tenido el cuidado de no tirar aspersiones o tirar acusaciones que pudieran poner a la gente a dudar del sistema, en la nueva era, 6 años después, 4, digamos, dependiendo cómo quieran tomar el tiempo de referencia, tenemos actores, presidente de la República, presidenta de la Caja, en su momento doña Marta Esquivel, atacando con mucha dureza al sistema, dando a entender que el sistema está quebrado, que la gente no va a tener pensión. Entonces, claro, una confianza que es muy difícil de construir durante más de 20 años fue destruida en pocos meses por, digamos, afirmaciones irresponsables de la presidencia de la República y de la presidencia de la Caja. Y entonces, claro, a partir de ahí se vuelve mucho más grave, hay un retroceso muy marcado en la confianza del sistema. Yo a la gente le digo además que obviamente cuando uno es candidato presidencial, ya no era un superintendente de pensiones enfocado únicamente en la supervisión del sistema financiero, sino que era un candidato a nivel nacional con una responsabilidad de valorar la situación completa de la familia. Y claro, estamos en una situación de préstamos gota a gota, las personas endeudadas, congelamiento salarial, congelamiento de pensiones, toda una serie de dinámicas que hizo que las proyecciones de las personas de cuál iba a ser su situación financiera al pensionarse son marcadamente distintas a las que había hace 6 o 7 años. Entonces esa es otra consideración. Finalmente, yo sí quisiera enfatizar que mis afirmaciones siempre eran contra la devolución no técnica del BOP. Después, más bien, yo sí colaboré en esquemas técnicos de devolución acelerada del BOP. De hecho, las versiones actuales de devolución acelerada del BOP fueron diseñadas con colaboración de la superintendencia, justamente pues en esa época, 2019-2020. Y ahora estamos igual. Nosotros el proyecto que estamos apoyando, bueno, que seguimos apoyando, es el 25.003, que es un proyecto diseñado por nuestra fracción que básicamente replica la mecánica responsable de devolución del BOP, contemplando de nuevo este escenario donde la población está muy endeudada, donde la población vuelve a desconfiar del sistema de pensiones, y aquí mi prioridad siempre ha sido el bienestar de la población y la recuperación de la confianza de la población. Es la misma lógica que me ha llevado a afirmar durante 4 años que la Caja no está quebrada, que la Caja no está quebrada, que la Caja no está quebrada, porque más allá de que sea cierto, que lo es un tema de decirle a la gente vuelva a confiar en la Caja. Todo obedece a la misma estructura. Actores institucionales que procuran devolver confianza y actores institucionales que la destruyen. Y aquí, detrás de esa mecánica, yo constantemente estoy pensando cuál es la decisión puntual que en este momento del tiempo genera más confianza a la población. Don Álvaro, vamos a permitirle, o más bien vamos a pedir que nos escuche con el siguiente video, y son las declaraciones que ayer en conferencia de prensa, yo sé que usted las conoce, que dio ayer el ministro de Hacienda y de Presidencia, don Rodrigo Chávez, en cuanto a este tema de la evolución del ROP. Muy probablemente mucha gente tal vez no ha escuchado la posición del gobierno, y queremos que conjuntamente con usted escuchemos esa declaración, y que queríamos una reacción suya. Vamos a escucharle. No es estrictamente, señora Presidenta, un tema hacendario,
es un tema de política económica. Primero, agradezcanle a Carlos Alvarado Quesada, que él fue el que firmó una ley posponiéndolo por 10 años, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, ahora estamos en esta situación. ¿Qué es lo que pasa con el ROP? Vean, hay filósofos que dicen que la expresión última de sabiduría sería para una persona de 80 años poder hablar con esa misma persona cuando tenía 10 años y viceversa, porque las preferencias de la gente cambian con el tiempo. Eso se llama, bueno, eso es toda una rama de la economía, la inconsistencia de las preferencias de las personas en el tiempo. Entonces hoy puede haber una persona de 45 años muy ochotona y que lo que quiere es gastar la plata en algo que tiene toda la legitimidad, ir a pasear a Europa, pero no le está hablando a sí misma cuando tenga 85 años y no tiene pensión. Está bien, la plata es de ellos, lo ha dicho la señora presidente, pero ustedes como sociedad costarricenses y la Asamblea Legislativa sabe que este gobierno no está pensando en las próximas elecciones como hacen los que tenemos al frente, sino que está pensando en las próximas generaciones. ¿Qué haríamos costarricenses? Piénsenlo. Si en 20 años a hoy, cuando yo probablemente ni siquiera esté en este mundo. No creo, si llega a los 85. Bueno, que dio de sus labios a los oídos del Señor. Pero, o en 30 años, cuando se vengan a meter, cuando ya la población mayor sea un porcentaje mucho más alto de la población y lleguen los que se gastaron el ROP hoy, porque las preferencias cambian en el tiempo, a decirle, a gritarle al gobierno de turno, vea, la caja está quebrada actuarialmente porque son poquitos los jóvenes que trabajan y muchos los viejos que sacan IBM y además páguenme otra vez el ROP. Bueno, escuchamos su reacción a lo manifestado por el expresidente y ahora ministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez. Don Álvaro. Sí, bueno, lo primero que puedo decir, pero voy a volver a bajar el volumen aquí. Sí, no se preocupe. Sí, disculpe, ya. No, lo primero que le podría comentar es, el ejemplo está muy raro porque no tiene nada que ver con el expediente 25.003 que estamos planteando. O sea, una persona de 45 años no retiraría el ROP, sería solo un jubilado. Entonces empecemos por ahí porque en inglés les gusta decir eso, el hombre de paja, ¿verdad? Construye un hombre de paja, un proyecto que no existe y procede a atacarlo. Eso no está bien. Que si va a ser una discusión, un debate sobre los proyectos, que sea sobre los que realmente se han planteado. Y ahí nos queda debiendo el ministro de Hacienda un análisis serio sobre el impacto del 25.003 y cuál es su impacto a nivel de los fondos, a nivel de la economía, y si él gusta, pues empezamos a afinar los detalles de cuál sería el plazo prudencial para el retorno. Le voy a dar un ejemplo. Yo mismo en el 2019 hablaba del monto. Entonces yo me acuerdo en aquel entonces hablar de que el retiro del ROP costaba entre 75.000 y 120.000 millones, ¿verdad? En su posibilidad máxima. Entonces sí, ahí ya uno empieza una discusión seria. Bueno, este monto se puede retirar, cómo impacta los fondos, qué recalibración hay que hacer, pero entonces hablamos de números y hablamos de técnica. Es muy complejo cuando lo que hacen es dar un ejemplo así, en abstracto, sobre el cual, que además no está ligado a la ley propuesta, al proyecto de ley propuesto, y de para dónde agarramos con eso. Bueno, yo siento que tenemos que debatir este tema del ROP, si es que quieren debatirlo, sobre la base de números reales, si no son ahora 120.000 millones, si ahora son 200.000 millones o son 300.000 millones, entonces que nos expliquen por qué sería eso algo que afectaría a la economía negativamente o afectaría pues
¿cómo se llama? Los fondos de pensiones. Y si fuese cierto eso, entonces lo recalibramos, podemos dar un plazo más largo para devolverlo, pero que lo devuelvan. Vemos, esto casi siempre es un tema de gradualidad, porque no es difícil ver el flujo que va entrando a los fondos. Entonces así usted evita tocar el activo invertido, sino uno simplemente ve cuál es el ritmo de flujo, cuál es la salida esperada y trata de hacer un match. Y entonces la liquidación del fondo es mínima, dada una gestión predecible del fondo. Don Álvaro. Esto lo podemos debatir técnicamente, pero lo que no me gusta es esta manera de dar un ejemplo, empieza ahí no vamos para ningún lado. Ahí hay un proyecto, el 25.003, ya la fracción oficialista le denegó la vía rápida, ok, pero podemos seguirlo trabajando, podemos discutirlo en comisión, podemos mejorarlo, que el ministro de Hacienda envíe sus informes con números detallados, sus cálculos, y hablemos en serio. Don Álvaro, más o menos, obviamente para la gran mayoría de los costarricenses hablar de cientos de miles de millones es muy complicado, muy complejo. ¿Por qué no hacemos un ejemplo utilizando este proyecto, el 25.003, que ustedes están planteando? Una persona que está a punto de jubilarse, ¿cuánto tiempo, qué porcentaje y cuándo recibiría ese ROP en este proyecto que usted nos menciona? Es más, perdón, don Álvaro, le tengo un buen ejemplo. Hoy aquí en el canal tenemos un compañero camarógrafo, don Luis Espinosa. Vamos a ver si nos está escuchando, don Álvaro. ¿Algo pasó? Vamos a ver. Don Álvaro, ¿estás conectado? Se fue la señal. Se fue la señal. Vamos entonces la idea es que vamos a ver. Tenemos un buen ejemplo. Sí, Hoy aquí en el canal, don Luis Espinosa ya tiene su edad para jubilarse. Entonces, es que a partir de ese ejemplo, vamos a ver cómo operaría esa ley que dejemos la parte técnica y las finanzas, porque muchos o la gran mayoría de los adultos mayores no van a entender que son 7 millones de millones sobre los retornos y qué vamos a recibir. No. Aquí hablemos clarito y sencillito. Una persona, ahora sí. El ejemplo, don Álvaro, de un caso, un compañero hoy cumple 65 años, ha cumplido las cuotas de trabajo, tiene un salario promedio de, digamos, entre 700,000 a 1 millón de colones, para poner un ejemplo más o menos. Esa persona, ¿cuánto porcentaje del ROP recibiría? ¿En qué plazos está planteado el proyecto y cómo serían los desembolsos? Sí, lo reciben el 100%. No, hablemos del proyecto como tal. Sí, hablemos del proyecto. Sí, el 25.003 la entrega en la totalidad. Se la entrega en 30 meses, 4 tractos del 25%. Esa es la propuesta de Liberación Nacional. Ajá. Ok. Ahora, don Álvaro, usted en el video de cuando usted fue superintendente de pensiones, usted catalogó esto como una ola de populismo. ¿Por qué cambiar un criterio tan radical, tan fuerte, con palabras tan fuertes, de calificar populismo al movimiento que se empezó a gestar para retirar los fondos del ROP al día de hoy? ¿Qué lo hizo usted cambiar esa posición? Sí, como le digo, hay varios factores, pero otra vez. Hay varios factores. Uno, que había discusiones del retiro del ROP anticipado antes de pensionarse, entregarlo todo en un solo tracto. Vea que es muy diferente decir 30 meses, 4 tractos del 25%, a decir usted lo puede retirar cuando quiera en un solo tracto. O sea, una cosa es proponer el desmantelamiento del ROP como fondo y otra cosa es simplemente plantear de manera más acelerada el retiro. Eso es una parte. Dos, obviamente en aquel momento pues había condiciones distintas a las de ahora y puntualmente, como les decía, la mayoría de los actores institucionales estábamos muy claros en la necesidad de proteger el sistema. Hoy tenemos actores, reitero, el expresidente Chávez en reiteradas oportunidades, y ustedes incluso lo volvieron a ver en el video que pusieron, indica que la caja está quebrada, que los jóvenes no van a tener pensión. Ese estilo de generar pánico es extraordinariamente irresponsable y pues todos los demás actores tenemos que ajustarnos a
Si ya hay alguien con ese nivel de megáfono mediático diciendo eso, nos genera un problema a todos los demás que supera en magnitud el que teníamos. Y yo en esto soy muy, digamos, curiosamente la gente le gusta decir que soy muy keynesiano. Hay una frase de Keynes que siempre me ha gustado mucho porque una vez le cuestionaron haber cambiado criterio sobre un tema y él dijo: cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. ¿Qué hace usted, buen señor? Bueno, y yo soy un poco con esa actitud. Los hechos han cambiado, fundamentales. Tenemos una situación de desconfianza enorme, un crecimiento extraordinario del endeudamiento de la población y estamos tratando de dar alivio. Yo estoy siendo consistente con lo que hice en campaña. Si ustedes me estuvieran acusando de que en campaña dije una cosa y ahora estoy diciendo en otra, yo les reconocería un nivel mayor de incoherencia. Aquello es diferente. Estamos hablando de 7 años de diferencia. En aquel momento la situación era muy distinta. Era antes de la pandemia, era antes de que explotaran las deudas, era antes de 5 o 6 años de congelamiento salarial, de congelamiento de pensiones. Hay un momento en que hay que aliviar la inmensa necesidad que tiene la población. Ahora, en nuestra campaña nosotros dijimos un montón de esquemas adicionales y estamos felices de presentarlos y avanzar más rápido en eso. Una invitación que yo haría al señor ministro de Hacienda y a la presidenta de la República es, bueno, si tanto les molesta entregar el VOP, ¿qué otras propuestas tienen para aliviar el dolor y el sufrimiento de la gente? Entre ellos muchos guanacastecos que nos oyen hoy, aliviar sus deudas. Nosotros planteamos un montón de esquemas, planteamos la ley del olvido, planteamos esquemas de bancarización, planteamos esquemas de financiamiento de las deudas. Nosotros hicimos un montón de propuestas en campaña. Reconocemos como buenos demócratas que la gente no votó por nosotros en manera mayoritaria, nos dio un cuerpo legislativo suficiente para, si el gobierno quisiera sentarse a negociar con nosotros, pues entonces podríamos pasar muchísimos de esos proyectos de alivio de deuda, de alivio financiero para bienestar de la población, no solo con los 31 votos del oficialismo, sino además se sumarían los 17 nuestros y pasarían por amplia mayoría. Y estoy seguro que la gente estaría muy contenta. Pero reitero, al final todo esto debe ser una discusión técnica. Yo me sentía cómodo con el planteamiento técnico del 25.003. Ahora, si usted me pregunta, como criterio personalísimo, sigo creyendo y siempre lo creeré que es mejor que la gente conserve ese ROP, porque la vejez es una situación muy llena de riesgos, pero a la vez estoy claro que si yo tengo 5 millones de pesos de ROP y tengo una deuda de 5 millones de colones y el ROP me está generando 4% y la deuda me está costando 10%, el neteo de las deudas es una decisión sensata. Mucho mejor perder el flujo relativamente más pequeño que te da el ROP, pero entonces a cambio no pasar tu vejez pagando una deuda. Entonces hay decisiones que financieramente sí tienen sentido. Ahora, si el gobierno no quiere devolver el VOP a toda la población, pues entonces diga que quiere. Pero lo que no se vale es que nos maltrate a todos nosotros, que estamos tratando de buscar soluciones a la gente. Y cuando ellos mismos las plantearon en campaña, ustedes no pudieron poner el video, pero doña Laura sí dijo en campaña y después lo reiteró ya como presidenta electa que ella iba a devolver el voto. Ya lo tenemos listo, don Álvaro. Vamos a ponerlo. Veamos ese video. Vale que es una cosa muy razonable para todos nosotros. Claro, vale el recordatorio. Bueno, que pasemos de un condicionamiento técnico lógico que yo mismo como ex superintendente comparto a que de repente se pase a, digamos, maltratar a las personas que básicamente dijeron lo mismo que dijo doña Laura. Esa parte a mí no me parece lógica. Habíamos quedado que iba a ser 15 minutos. Sí, 15 minutos, pero queremos que nos acompañe don Álvaro a que escuchemos el video que usted hizo mención por una cuestión técnica que se nos pegó el video. Ahora sí, vamos a escuchar cuando se le preguntó en el debate de televisión el tema del ROP. Vamos a escucharlo. Doña Laura, ¿está de acuerdo con la devolución del ROP a las personas trabajadoras? Muy buenas noches. Muchísimas gracias a Trivisión por organizar este espacio. Mi nombre es Laura Fernández Delgado y soy la candidata del partido Pueblo Soberano.
acá estamos a las puertas de tomar una decisión muy importante. La decisión de votar por los mismos de siempre, que ya sabemos lo que le han traído a Costa Rica. Ineficiencia, poco desarrollo, corrupción, amiguismos o el proyecto de la continuidad. Un proyecto que ha generado resultados y una Costa Rica más próspera. Sobre el tema del ROP, estoy absolutamente de acuerdo con la devolución del ROP. El ROP es única y exclusivamente de los adultos mayores que cotizaron y dieron aportes para él. El ROP debe entregarse de una manera ordenada, con estudios técnicos y que sustenten que no se genere ninguna desestabilización en los actuales cotizantes. Pero los adultos mayores de Costa Rica y las personas que están cercanas a jubilarse pueden tener plena seguridad de que estoy a favor de que se les entregue el ROP porque es única y exclusivamente de ustedes. Volvemos. Bien, ahí están las declaraciones de Laura Fernández cuando era candidata. Un cierre, don Álvaro, para no interrumpir ya su agenda. Efectivamente, habíamos convenido 15 minutos, pero bueno, siempre es bueno aprovecharlo, No poder escucharlo con más tiempo. Adelante. Sí, claro, no se preocupe. Y reitero, ahí ustedes escucharon a doña Laura. Obviamente el comentario de ella de que se debe devolver responsablemente es uno que comparto plenamente. Hay maneras técnicas de devolverlo, como le digo, no se puede decir todo el mundo el primer día instantáneamente el 100% en un solo tracto. Creo que nadie está diciendo eso, pero el 25.003 está diciendo entrar 4 tractos, 25%, 30 meses. O sea, hay un montón de consideraciones que en su momento se plantearon precisamente previendo que no hubiera una afectación ni a la economía ni a los fondos de pensiones. Ahora, si el expresidente Chávez, ahora ministro Chávez, dice no, esas consideraciones técnicas ya no funcionan, tenemos que tener otra, pues maravilloso, que nos explique cuáles son las de ahora. Pero lo que no se vale es tratarnos mal por cosas que su propia presidenta le dijo en campaña, en un debate, en este mismo canal. Muchísimas gracias, caballeros. Pasen una feliz tarde. Gracias, don Álvaro Ramos, por acompañarnos aquí en nuestro programa. Ahí está la posición de don Álvaro Ramos. Y para todas las personas que están aquí en redes sociales, obviamente no se puede interrumpir a don Álvaro porque hay un tema con sus habilidades. Él tiene un problema auditivo. Sí, con sus habilidades auditivas. Entonces, no es fácil, hay que instalar equipos. Incluso me acuerdo que cuando nosotros estábamos organizando el debate en el que él iba a participar, que al final no participó, bueno, nos estaban pidiendo equipo especial para que él pudiera escucharnos. Él tiene un problema auditivo y ahí hay una circunstancia que evidentemente lo que yo sí, hay que tener en cuenta. Hay cosas que sí sé para entender que era la parte que deberíamos debatir. Entonces, en aquel momento que estaba en positivo, él decía, es absolutamente no entregarlo, hace 7 años, cuando las finanzas estaban dando buenos resultados. Y hoy dijo que después de varias administraciones teniendo pérdidas, sí hay que entregarlo. Entonces, ahí es donde me queda la duda del fondo. Técnicamente, por ejemplo, don Guillermo, y era la pregunta que yo quería hacerle, lamentablemente el tiempo se nos fue. Pero ya tenemos a Álvaro Ramírez para que nos explique. Voy a preguntárselo a don Álvaro entonces en representación de la fracción del Partido de Liberación Nacional, porque es importante medir, digamos, también la reacción que han tenido los representantes de las operadoras de pensión, los propios representantes, las mismas superintendencias de pensiones, la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones, todas se oponen, porque tienen un criterio técnico diciendo de que esto va a tener un impacto en la economía. Entonces, bueno, son posiciones, el gobierno tiene una posición, la oposición tiene otra posición, los actores directamente relacionados con el tema de las pensiones tienen otra posición y, bueno, al final de cuentas nuestro deber es mostrarle a ustedes todas esas posiciones, ¿verdad? Vivi, don Álvaro no me contesta todavía, tal vez le hablamos. Bueno, pero sería interesante entonces poner otro video mientras estamos acá y vamos a ver. Vamos a ver. Porque también tenemos a don Francisco Gamboa. Sí, don Francisco a las 4 nos pidió que por favor, porque está en una reunión,
El mismo don Francisco maneja mucho el tema económico dentro del gobierno, además como primer vicepresidente de la República, conoce muy bien de este tema. Le vamos a preguntar a él también para poder tener pues las versiones más profundas, ¿verdad? Que usted tenga pues todos los elementos de juicio, de valor, para tomar una opinión, escuchando a todos los actores involucrados en un tema. Esto es un tema y realmente que tira con los políticos, ¿verdad? Es que al final se enredan en un montón de opciones y al final todos quieren lo mismo. Todos quieren repartir el ROP, pero en las condiciones que cada uno cree que es la mejor. Bueno, entonces, ¿quién es el que tiene la razón? Por eso es que se habla de establecer mesas técnicas. Mesas técnicas. O sea, eso es un tema técnico. No pueden haber decisiones que tengan que ver con dinero que se tomen a la ligera, porque esto podría provocar un cisma financiero en el país. Entonces tiene que ser una decisión tomada con responsabilidad. Recordemos eso. Digamos, yo voy a tomar, usted tiene la posición 1, yo voy a tomar la posición 2. Digamos que yo estoy en total favor de que las personas se les devuelva el ROP. Y usted también, probablemente, porque ese dinero es de las personas. No tanto, le voy a explicar por qué, si usted ahora me permite. Claro, por favor. ¿Por qué? ¿Me permite? Dale, voy. Hay que irse al origen de la ley, en el 2001. ¿Por qué es que se crea el ROP? El ROP se crea a partir de la Ley de Protección a los Trabajadores. Esta ley se aprobó en el 2001 y lo que el legislador estipuló o pretendía es que sea un complemento a la pensión que todos los trabajadores vamos a recibir del régimen de invalidez y vejez y muerte. Es un complemento. Por eso se le llama una pensión complementaria. Complementa a otra. ¿Ok? Entonces, lo que se quiere es que el trabajador pueda tener un poco más de dinero, porque ustedes saben que cuando uno se pensiona, usted no obtiene lo que percibe mensualmente en la actualidad, sino que obtiene un porcentaje. Obtiene un porcentaje anda creo que un 60%. Si usted gana 100,000 pesos de pensión, va a tener 60,000, que complementa con el ingreso mensual que le da precisamente el ROP en las actuales circunstancias que se tienen estipulados en la legislación. Ya tenemos a don Álvaro. Bueno, entonces, don Memo, creo que es importante no perder de vista ese elemento, ¿verdad? El elemento es que las operadoras evidentemente tienen cuentas de todos los trabajadores y ahí se va acumulando con aportes patronales y aportes que hacemos todos los trabajadores, se va acumulando lo que se conoce como el ROP. A partir del momento en que nos pensionemos, don Memo, a nosotros nos van a entregar una mensualidad. Dice don durante Álvaro, el tiempo que permanezcamos pensionados, hasta que fallezcamos. Va a tomar la palabra don Álvaro en estos momentos en el plenario y que le demos un momento. Disculpas del caso. Voy de nuevo con... que tenemos a las 4 al vicepresidente. Vamos a perder la oportunidad de tener a don Álvaro. Entonces, en este caso, voy de nuevo con mi punto. ¿Cuándo se sale el tema del ROP? Cuando hay una propuesta en la Asamblea Legislativa. Gilbert Jiménez y Ada Acuña presentan un proyecto para la evolución del ROP. En ese momento, justo en ese momento, es donde técnicamente alguien tiene que decir cuál es la situación real. Si no va a empezar, ya hay un proyecto de Gilbert Jiménez, hay un proyecto de Ada Acuña, hay un proyecto de Liberación Nacional, hay un proyecto del gobierno, todos con lo mismo. ¿Cuál es la versión correcta? Yo le creo, le compro y estoy seguro que así es lo que usted nos explica. El ROP fue creado para una pensión complementaria. Así es. No fue un fondo de ahorro para que usted agarre al final de eso, se lo lleve. Correcto. Y haga lo que quiera con su plata. Muy diferente, Memo. Eso lo tengo por ejemplo, claro. Si usted llega y hace y obtiene en un banco una pensión voluntaria, esa pensión voluntaria, en el momento en que usted se pensiona, se le entregan en su totalidad. Ojo, pensión voluntaria. Esta es una pensión complementaria, como estabas explicando. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que crea esta nebulosa que a unos sí, a otros no de esta forma
es el problema de comunicación que hemos tenido siempre. Una falta de integrar el sector técnico con el sector político. Porque hoy es muy bonito que todo el mundo diga, devuelvan el ROP, igual páguela a la caja, ¿se acuerda? Sí, Al sí, final, sí, sí. ¿quién es el que queda o queda mal? Los costarricenses, ante decisiones que son populares, puede destruir un sistema que va a afectar a otros que estamos ahorrando. ¿Cómo? Si el sistema pierde la liquidez, porque esos son dineros que cada uno aporta y son suyos, nadie más puede tocarlos. Eso estamos de acuerdo. Nadie más. En eso estamos de acuerdo. No es como el sistema de invalidez, vejez y muerte, que unos cotizan y otros reciben. Este es diferente. El ROP es pura platica suya, que usted ha guardado por décadas o años. Sí, por ahí, toda su vida laboral. y eso le corresponde. En este caso, técnicamente, ¿qué es lo que impide que los rendimientos de estos fondos no se puedan entregar en tractos o de una forma que la gente los necesite? Primero, don Álvaro dice una cosa hace 7 años que no tiene nada que ver con lo que dice hoy. Hay un proyecto de ley que es lo opuesto a lo que él defendía. Tiene razón. A lo que él atacaba, más bien, que era, incluso calificó que era una ola populista. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Sí. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿La realidad económica? O la intención ¿La electoral. intención? ¿O es algo que me beneficia para buscar electores? Tal vez algunas personas se van a beneficiar y el resto es que tiene que ser parejo. Esto o es para todos, no es para algunos. Yo sí creo que es un tema que tiene que debatirse. Por supuesto. Hay un clamor muy importante de la población porque el ROP se devuelva. Hay que buscar los mecanismos adecuados de manera tal que se pueda satisfacer esa petición popular que mucha gente está pidiendo que se le devuelva, pero igualmente tiene que hacerse desde el punto de vista responsable, de manera tal que esto no vaya a provocar un cisma en las finanzas. Mucha gente dice, claro, es que las operadoras se benefician de eso. Las operadoras, en la ley está estipulado que son los que administran las cuentas de cada uno de los trabajadores, ¿verdad? Uno tiene el derecho de escoger la operadora que más le convenga y de recibir incluso mes a mes el estado de cuenta en su correo electrónico, de saber cuánto dinero uno tiene ahí. Yo todos los meses me fijo cuánta plata tengo y también me fijo si estamos teniendo pérdidas o no estamos teniendo pérdidas en las inversiones que hacen las operadoras de pensiones. Eso lo estipula la Ley de Protección al Trabajador. Lo que hay que hacer es una variación en la ley, que estamos de acuerdo, Guillermo, hay que hacerla, pero basado en un estudio profundo técnico, de manera tal que se pueda satisfacer a ambas partes, de manera tal que no se vaya a provocar un problema financiero en la economía de este país y que también se proteja el espíritu del legislador, que era que el adulto mayor pueda tener un mayor ingreso durante su pensión. Ese es lo que yo menciono. Pero ya no nos da tiempo de hablar con don Álvaro. Tenemos incluso don Roger Porras, ya me imagino que Vivi ya habló con él. Vamos entonces con don Francisco Gamboa. Sí, ya son las 4 prácticamente. Voy a me escribió que a las 4. A don Francisco Entonces Gamboa. creo que ya lo podemos tener. Incluso vamos a tener más adelante aquí al presidente de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones, para que sea él mismo, Roger Porras, que nos explique si técnicamente, que nos dé un mejor criterio para que usted tenga información adecuada y pueda comprender el tema. Sabemos que no es un tema sencillo de entender, es un tema muy denso, es un tema que la gente nada más lo que piensa es, hay una plata en una cuenta, mi nombre, yo la quiero, denme la plata cuando yo me pensione. Eso es lo que la gente discute, pero creo que hay que ir más allá y es responsable ir más allá para poder entender todo este tema que no es nada fácil. Usted a mí me pregunta, Memo, si yo quiero que me lo devuelvan a mí completo, yo lo voy a ser honesto, yo tengo mi posición. No. Yo estoy de acuerdo en que a mí me lo devuelvan por tractos. Incluso después de los 65 años, si Dios me permite tener vida, es poder gozar de una pensión un poco más robusta, ¿verdad? Sumada a la de la caja, más la complementaria, más una voluntaria que yo tengo que decirles a ustedes y se la recomiendo, si pueden, aunque sea 5,000 pesos por quincena, háganse una pensión voluntaria. Eso le va a dar a usted un
fondo que cuando le toque retirarse, esa sí se la van a entregar en su totalidad. Y ahí uno se puede dar un gustito si es así, porque realmente ahí uno ha trabajado toda la vida y es bueno darse un gustito, ¿verdad? Eso también uno lo entiende. Así que, bueno, vamos a ver en qué termina toda esta discusión política, porque hay acusaciones de un lado para otro de que yo no dije esto, que usted sí lo dijo, que por qué cambió la posición en el caso de Álvaro Ramos, que por qué la presidenta cambió la posición. Ayer quedó muy clara la posición del gobierno y es que se hagan estudios técnicos para tomar decisiones responsables, que desde mi punto de vista es lo que debe de hacerse. Hacer una discusión profunda basada en criterios técnicos, en los números, para poder tomar la decisión más correcta que también beneficie a la gente que está pidiendo que se haga la devolución. Bueno, no, hoy estamos complicados con los invitados. No, sé qué pasa. Yo me encargo. Yo me encargo. Si no, hablamos con el mismo tema y cuando se desocupe don Francisco lo metemos para seguir con el tema del ROP, que creo que es lo que nos está... Bueno, aquí hay opiniones, ¿ves? Es más claro, no se quiere devolver el dinero porque afecta a la economía. Entonces, ¿de quién es la plata? No, está claro que la plata es de cada uno de los trabajadores. En eso no hay discusión. Cada uno tiene una cuenta y esa platita es de cada uno de nosotros, los trabajadores. Por supuesto que se alimenta con dinero del patrono, hay un aporte patronal y hay un aporte del trabajador, evidentemente. Vamos a ver si ya lo tenemos. Permítame un segundito, Memo, sostenga usted por ahí mientras yo hago una... Mami, ahora tengo aquí un problema digital. Ya va, don Roger, ya le devuelvo la llamadita un segundo. Don Roger, no me cuelgue, déjeme un momentito aquí para conectar el teléfono, un segundito. Ya tenemos, creo que a un... Ahí usted me escucha, don Roger. A don Francisco, Algo pasó aquí, malo. ¿Don Memo? A don Francisco. Sí, permítame nada más para confirmarlo con él directamente. Voy a apagar el teléfono porque ya... Si no, le decimos a don Roger que lo llamamos en unos minutos para darle el espacio al vicepresidente. Y vamos a ver. ¿Ya me contesta? Vamos a ver, estamos haciendo la coordinación. Recuerden ustedes que es un programa totalmente en vivo, en medio de la agenda de muchas personas y evidentemente a veces surgen imprevistos de última hora que tenemos que atender. Vamos a ver. En 2 minutos me dice que entra el vicepresidente. Entonces yo creo que vamos a Vivi, puedes avisarle a don Roger. Sí, que nos vamos a retrasar un segundo. Un poquito, dígale a don Roger que tenemos al primer vicepresidente de la República, que vamos a correr un poquito la agenda nada más, de manera tal que podamos también contar con su participación. Pues sí, Guillermo, en pocas palabras es eso, ¿verdad? En pocas palabras es ver de qué manera se puede satisfacer también las necesidades de la gente. En esto hay que entender, hay muchas personas que han sido muy bien educadas financieramente, hay otras que no tanto. También hay un temor, por ejemplo, de que los dineros que puedan recibir los jubilados puedan ser sometidos a temas de violencia patrimonial, ¿verdad? Eso es otro elemento que se ha comentado mucho, ¿verdad? Que vayan a ocurrir cosas que, porque ahora sí el jubilado tiene platica, vayan a ocurrir cosas que esperemos que nunca ocurran, ¿verdad? Evidentemente. Pero bueno, hay una discusión con muchísimos enfoques. Entonces, nos esperamos a don Francisco. Ya está, don Francisco, ya está. En 2 minutos me dijeron. Vamos a ver. Yo creo que ya lo puede llamar. Correcto, okay. Ya pasaron los 2 minutitos. Vamos a llamarlo. Vamos a ver. Don Francisco Gamboa. Aquí de una vez para que vea. Nuevamente, mismo problema técnico que tengo. Bueno, ya esto desata muchos comentarios, ¿verdad? Hay comentarios de todo tipo. Es complejo el tema. Es que cuando hay platita por medio, evidentemente a todos nos interesa el tema, ¿verdad? Y uno entiende. Yo hablo con mucha gente que dice, mire, es que yo quisiera esa plata para poder pagar una deuda que tengo. Y es totalmente entendible, ¿verdad? Totalmente entendible. Quiero terminar mi casita, quiero hacerle un arreglo a la casa.
y esa plata me caería a mí como, ¿verdad? Me caería del cielo para poder llevar a cabo y ejecutar mi proyecto. Pero bueno, las reglas tienen que quedar muy claras de manera tal que no se afecte, por ejemplo, en el tiempo la jubilación. Usted sabía, Memo, que el monto que se define en el ROP se establece de la siguiente manera. Usted cumple, digamos, hoy 65 años, se pensiona, ¿verdad? Y digamos que usted tiene 10 millones de colones en el ROP. Se calcula a partir de la edad de la expectativa de vida. Si en el caso de los hombres la expectativa nuestra anda por los 79 años. Entonces se divide esos 10 millones entre todos los 14 años restantes, la cantidad de meses que tiene 14 años. Aquí tengo a don Francisco, me está llamando a mí, que se ha vuelto de mucha discusión, ¿verdad? Con muchas posiciones. No es un tema, lo decía hace algunos minutos, no es un tema fácil de entender para la mayoría, porque hay mucha información. Así que, ¿quién mejor que un experto en el tema, como usted, don Roger, para que nos ponga una perspectiva más técnica sobre esto? Hay una fuerte tendencia de algunos sectores para que se devuelva el ROP. El gobierno ayer dejó muy clara su posición de que hay que hacer estudios técnicos que respalden decisiones de esta naturaleza, que vayan en esa dirección. Desde su punto de vista, y que asume una representación de las operadoras de pensiones, ¿están de acuerdo ustedes con estos intentos de devolución del ROP o no, y por qué? Bueno, un placer en saludarlos a todos, y definitivamente este es un tema que genera gran discusión y debate a nivel nacional, y es un tema que no es popular cuando uno dice que efectivamente devolver los recursos del ROP es como sacarle plata al régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte y repartirla. El ROP es una pensión. Y al considerarse esta como una pensión, es una pensión que viene a complementar lo que en estos momentos paga IBM, y eso en su conjunto es la pensión total que las personas tienen. Tal vez ese concepto es el que nosotros no hemos logrado, o tal vez no ha calado todavía en la población costarricense de manera profunda y adecuada. Sí hay que tener claro que efectivamente en una coyuntura como la actual, donde hay una discusión sobre el tema de IBM y la sostenibilidad del régimen de invalidez, vejez y muerte que tenemos que hacerlo, el hablar de sacarle recursos al ROP y debilitarlo viene a debilitar el sistema de pensiones en general en Costa Rica. Y eso es una realidad que está más que demostrada. Entonces, definitivamente, desde la Asociación de Operadores de Pensiones y desde las operadoras individuales, pues por supuesto que desde el punto de vista técnico estamos en contra de la devolución de estos recursos. Aquí hay que hacer algunas precisiones, don Jerry, que son las siguientes. Las operadoras no se benefician ni se perjudican con la devolución del ROP. Es más, si la discusión versara sobre la afectación de las operadoras, entonces que se discuta eso. No sé si me explico. Si hay que modificar temas que tengan que ver con las operadoras, que se discuta eso. Aquí lo que está pasando es que somos un país que tiene un envejecimiento acelerado, en donde lo que deberíamos de estar discutiendo es cómo fortalecer la calidad de vida en la vejez, y que este tipo de decisiones, en muchos casos populares, porque sí lo son, bien el sistema de pensiones y la calidad de vida de las personas cuando ya estamos en una etapa más vulnerable de nuestra vida. Y no solamente, y con esto, para tener esta parte, no solamente se afectan las personas que tienen pensión o las personas mayores, sino también se afectan las personas jóvenes. Dependiendo del mecanismo de retiro que usted haga, las personas que quedamos en el ROP también nos vamos a ver afectados, porque a quitar una parte de esos recursos, de la buchaca de recursos que hay en el ROP, el crecimiento de los recursos que quedan, pues evidentemente va a ser cada vez más lento. Algunas de las estimaciones que han hecho, o que se han hecho, hablan, por ejemplo, que los rendimientos podrían disminuir entre un 2 y un 3%, y el monto acumulado podría disminuir entre un 20 y un 40%. Es decir,
10 millones de colones, siguiendo el ejemplo que vos ponías antes, te vas a tener 8 millones de colones en el caso más conservador. Entonces, sí es una discusión muy delicada, no es fácil de tratar este tema. Es más, aquí hablando, si uno comienza a revisar probablemente las redes sociales y los comentarios, habrá muchos comentarios en contra de lo que uno está diciendo, pero yo creo que tenemos que dar con esa madurez que tenemos como país, ¿verdad? Ahora, don Roger, para entender, acabamos de hablar con don Álvaro Ramos, que hace 7 años estaba tal cual usted explicando. Estaba en la superintendencia de pensiones. El por qué no se debe entregar el ROP. Y ahora, en otra faceta, en otro momento, él cambia su posición y explica que sí se puede. Incluso plantean un proyecto, el 25.003, que dice que se puede repartir en 30 meses en tractos de 25% al 100% del ROP. Para usted, ¿es verdad? Dos comentarios en eso. Yo a don Álvaro le tengo mucho respeto y cariño. Sí, evidentemente me ha sorprendido la posición que él tiene ahora, ¿verdad? Y lo digo de manera muy adecuada. En estos días se ha circulado un video sobre algunos comentarios de él en el 2019, cuando hablaba de que las operadoras, y es cierto, y es lo mismo para ahora, estaban bien financieramente, económicamente bien, cómo efectivamente estábamos retribuyéndole a la gente las cosas, hablando del ROP. Y que no entendía cómo, porque en ese momento habían proyectos similares a los que hay actualmente, estaban hablando de evolución del ROP. Él hablaba de actitudes populistas en ese momento, son palabras de él, ¿verdad? No son mías. Entonces, cuando uno ve que el tiempo ha pasado y lo que ha pasado más bien es que se sigue acumulando recursos del ROP, que se siguen pagando esas pensiones y que adicionalmente a eso el envejecimiento ha sido más acelerado, donde hay un deterioro aún más de la calidad de vida de las personas adultas mayores, cuando deberíamos defender más bien el sistema, pues a uno le sorprende evidentemente, digamos, esas posiciones ahora. Si ha cambiado algo es que Costa Rica tiene una situación más complicada ahora en temas del envejecimiento que antes. Ahora, específicamente con el proyecto 25.033. Ese proyecto plantea un retiro en tractos. La Superintendencia de Pensiones, con datos oficiales, ya ha hablado que eso en un primer momento podría implicar un retiro de 1.2 billones de colones. Y eso incremento hasta el 2030. Eso, por estudios que han hecho tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda, va a tener un impacto negativo sobre la economía, sin dejar de que hablar del impacto que tiene sobre las personas. Ya existen estudios que hizo la misma superintendencia sobre retiros anteriores que se hicieron en la época del finado diputado Cruxian. Digamos, recordemos que ahí se aprobó un proyecto de retiros muy similar o prácticamente igual al que está planteando en estos momentos o al que está discutiéndose en estos momentos en la Asamblea Legislativa. Y los estudios determinaron que las personas que retiraron esos recursos en 3 años habían consumido básicamente todos los recursos. Y ya vamos a ver, hay gente que sabe administrar recursos y uno entiende que las personas tienen necesidades de endeudamiento, de salud, de vivienda, y esos temas hay que resolverlos. Definitivamente hay que resolverlos. Por eso, don Jerry, usted decía algo, que esta discusión, y don Guillermo también lo mencionaba, que esta discusión tiene que ser muy seria, muy técnica, porque esos temas hay que ponernos en las palestras. ¿Cuáles son las razones de endeudamiento que hay en este país? ¿Quiénes son los que tienen que resolver ese problema de endeudamiento, generar alternativas para eso? Los problemas de salud que tenemos y los problemas de vivienda, digamos, hay que atender esas situaciones, pero no es sacándole plata a un fondo de pensiones que al final de cuentas va a generar una desprotección a la gente, que usted va a lograr eso. Nada más un comentario. Uno probablemente a los 60 años, 55, 60 años, 65, uno se siente todavía pochotón. Digamos, uno está bien, la verdad, y si se ha logrado tener ahí ciertas condiciones generales, pero ya cuando uno va llegando a los 77, 80 años, yo creo que las fuerzas naturalmente lo van abandonando, y es cuando más necesidad de tener una pensión fuerte y más robusta es la que uno debe de tener en ese momento. Entonces, definitivamente,
el proyecto sí tiene un impacto negativo en la gente, en primer lugar, en las personas que se quedan en el ROP, y por supuesto que también puede tener un impacto, como lo han dicho estos otros entes técnicos, en la economía en general. Don Roger, uno siente que la cancha se embarrialó, por así decirlo, porque cuando yo escuché a don Álvaro siendo superintendente, yo lo vi en su faceta de técnico, y ahora cuando lo escucho en su faceta de político. Entonces hay una variación en la opinión o en la posición que se tiene en este tema, y no sé si coinciden con nosotros, pero yo siento que el tema político le metió mucha presión a la discusión de este tema. Sí, definitivamente. Y estas son opiniones ya evidentemente que uno podría discutir, pero vamos a ver, una discusión que es de carácter técnico se enredó desde el punto de vista político, ¿verdad? Y efectivamente se enredó en la campaña electoral, digamos, porque es un tema popular, populista, como lo dijo don Álvaro en su momento, y se sigue enredando ahora, ¿verdad? Porque pareciera ser que más bien es un estandarte de algún proceso de campaña que una discusión sobre el fondo de carácter técnico. Vean, ese proyecto no tiene ningún estudio técnico que lo respalde. Digamos, un estudio técnico que diga ese proyecto funciona de esta manera. Ni de servicios técnicos, ni de ninguna de las instancias. Y sin embargo, se sigue hablando del tema. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, hay una discusión, hay un tema político, y yo creo que no es el estilo costarricense. Yo creo que el estilo costarricense en momentos de crisis, porque estamos en momentos de crisis y en momentos álgidos en tema del sistema de pensiones, nosotros deberíamos de recoger nuestras banderas y pensar qué es lo mejor para el país y para nuestra sociedad, ¿verdad? Insisto, a las personas que tienen necesidades, que uno sabe que la tienen, hay que plantearles soluciones, pero no soluciones que vengan en detrimento de la calidad de vida de la gente hacia futuro. En ese caso, desde la parte técnica, ¿cuál sería un planteamiento real para parar este juego de ping-pong? Porque bola va y bola viene, y al final los costarricenses o los adultos mayores están esperando qué va a pasar con su ROP. Creo que eso es al final la respuesta que todos esperan. Vamos a ver, nosotros hemos hablado con los señores diputados de oposición, de Liberación Nacional, del Frente Amplio, hemos estado conversando, tratando de generar esa conciencia de que efectivamente se tenga una discusión técnica sobre el tema y no una discusión política. Y yo creo que eso es el primer elemento, digamos, de que nosotros nos detengamos en algún momento y de efectivamente sentémonos a hablar desde el punto de vista técnico. Si hay mejoras que hacer a la ley de protección al trabajador, se les puede hacer y se hacen. Si hay cosas que resolver con relación al tema de la forma como se administran los recursos, se hacen, pero no es destruyendo la reforma previsional más importante que has tenido este país en los últimos 25 años. Ya el sistema de seguridad social costarricense está erosionado, digamos. Tenemos que comenzar a restaurarlo de manera estructural. Y yo creo que esa es la forma correcta. Primero pasa por un acto de madurez de todos. Segundo punto, hay que efectivamente tratar de buscar alternativas, y yo sé que es complicado, de solución a las personas que tienen problemas de endeudamiento. Y yo creo que eso definitivamente es un tema que se tiene que revisar con el sistema financiero y los participantes del sistema financiero en Costa Rica, junto con otra gran cantidad de personas. Porque a veces hablamos de educación previsional y eso es educación financiera, y eso es importante, hay que trabajarlo. Pero los réditos de la educación financiera son de largo plazo y nosotros ocupamos alternativas de solución de corto plazo, igual que en el tema de vivienda. Yo creo que hay que hacer ese esfuerzo. A veces suena romántico esto, pero yo creo que es la forma
como en Costa Rica, hemos resuelto muchos de nuestros problemas y hemos logrado tener un crecimiento social como el que tuvimos, que ahora, pues evidentemente, dadas todas estas circunstancias, ha venido un proceso de deterioro. Bueno, don Roger, muchas gracias por expresarnos sus criterios aquí en nuestro programa. Como siempre, muy agradecidos. Y si requiere una reflexión final, con todo gusto, adelante. Sí, tal vez mi reflexión final sería esta. Yo creo que Costa Rica es un país que definitivamente está envejeciendo y que nosotros no podemos tratar de solucionar los problemas del envejecimiento o los problemas que existen en este país adicionales a eso, del endeudamiento, de otras cosas, desvistiendo cosas que están bien. Yo creo que tenemos que fortalecer lo que está bien para seguir contribuyendo a la calidad de vida de la gente y tratar de buscar alternativas de solución para estos otros temas. Y muchísimas gracias a ustedes y siempre quedo a la orden. Gracias, don Roger. Don Roger Porras, muchísimas gracias, gerente general de Popular Pensiones, y también es el presidente de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones. Bueno, llegamos al final con este tema porque tenemos otro que tiene que ver, ya ahora sí, política pura, ¿verdad? Y es la decisión que tomó hoy don José Miguel Villalobos. Veamos el video. De renunciar al Colegio de Abogados, no ejercer más su profesión. Esto le va a impedir, por ejemplo, representar al expresidente Rodrigo Chávez. Ya eso no lo va a poder hacer porque ahí se sale el Colegio de Abogados. Igual ahorita goza de inmunidad, estamos de acuerdo, pero siempre ha sido, digamos, se sabe, es sabido de que es el abogado del expresidente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no vemos las declaraciones de José Miguel? Y cuando regresamos, tenemos a don Víctor Ramírez para hablar de eso. Lo primero que quiero comunicar hoy es que esta mañana se presentó mi renuncia voluntaria al Colegio de Abogados. No ejerceré más la profesión de abogado. Porque aunque la Constitución me lo permita, y aunque me siento orgulloso de ser abogado, lo más importante es una congruencia frente a lo que este pueblo quiere. Y este pueblo quiere que nos dediquemos a tiempo completo a ser diputado. Y como yo no me voy a quedar en las palabras, voy a actuar de conformidad, y esta mañana he dejado de pertenecer voluntariamente al Colegio de Abogados. Sigo siendo licenciado en Derecho y sigo siendo abogado, y lo seré toda mi vida, porque eso está aquí en mi corazón, mi alma. Y eso es importante que lo sepan. Tendré que hablar con muchos clientes, tendré que hablar con otras personas. Ya le hablé a don Rodrigo, que no lo podré representar judicialmente, pero ahora me queda más fácil. En el momento que venga uno de esas atrabilarias solicitudes de remoción de fuero, aquí tendrá ya a José Miguel Villalobos, no como abogado, sino como diputado, defendiéndolo con todas mis fuerzas y con todas mis energías. Porque no me voy de la Asamblea Legislativa, no me voy de la fracción de Pueblo Soberano, y los convoqué para decírselos de frente, para que me lo dejen de estar preguntando constantemente. Yo estoy orgulloso de mi presidenta, estoy orgulloso de mi expresidente, estoy orgulloso de mis compañeros diputados, y voy a dar todo lo que pueda para que este gobierno de la continuidad salga adelante. Voy a tomar todos los proyectos de seguridad que han enviado y voy a trabajar en ellos con todo mi conocimiento, para esperar que ya basta de estarme insultando desde la cobardía del anonimato y hacerme creer que soy un abogado de delincuentes. Conozco dónde están las lagunas del derecho y voy a trabajar para cerrarle todas esas lagunas a los grupos criminales organizados. Solo los ignorantes creen que un abogado es exactamente igual que su cliente. Pero para evitar más majaderías de esa, me retiro del ejercicio profesional y aquí estoy, al servicio de la patria, al servicio de la presidenta Laura Fernández y al servicio de mi amigo y hermano del alma, Rodrigo Chávez. Trabajaré con esta fracción parlamentaria, no me voy de ella, trabajaré al lado de ella. Discreparemos en muchos temas, sí, pero somos una fracción, será una decisión estratégica
estratégica. En los temas de gobierno no me voy a apartar. ¿Habrá discusiones? Sí, porque somos seres humanos, porque pensamos, porque tenemos cabeza, conciencia y voluntad. Aquí estoy al servicio del rodriguismo y no me voy de mi fracción. Y espero que ya no me lo pregunten más. José Miguel Villalobos es militante de Pueblo Soberano. Esta tarde estará mi bandera turquesa en mi curul, porque estoy convencido que es la mejor decisión que puedo tomar para la patria. Muchas gracias. Muy buenas tardes, don Víctor Ramírez, analista político, amigo del canal. Mucho gusto, caballeros, don Guillermo, don Johnny. Un gusto, sí, claro. Igual, me preguntan o ingreso. Bueno, lo primero es la decisión de don José Miguel Villalobos. ¿Qué le parece a usted esta decisión de desvincularse del colegio profesional en el caso de los abogados, donde sí es obligatoria la colegiatura? Ya esto le impide ejercer liberalmente. ¿Qué opina usted sobre este tema, don Víctor? Bueno, me parece que el tema principal de este asunto, lo dijo don José Miguel en varias ocasiones, es la palabra congruencia. Podríamos decir consistencia o coherencia, que son sinónimos. Este es el tema principal. Se ha venido hablando desde hace algunas semanas o meses sobre este tema. Se le ha achacado a don José Miguel Villalobos un tema que es importante recordar que era lo normal durante décadas, para no decir que desde siempre, fue que los diputados podían ejercer sus labores de otra naturaleza. Por eso es que se hicieron en la tarde las sesiones. En parte era desde hace décadas, de muchos años, desde antes del 48, porque simplemente era normal, era visto como normal que los diputados podían ejercer como abogado, como médico, como ingeniero, como empresario, como docente, sus labores, y eso no era mal visto. Pero la historia nos dice que las cosas que se vieron naturalmente dejan de verse naturalmente, porque los tiempos cambian. Ejemplos podríamos poner 1000, pero siempre me gusta poner 2 o 3 así de gran magnitud. La esclavitud imperó por siglos o milenios, la esclavitud, hasta que llegó un momento en la historia, en la conciencia histórica universal, para decir no puede ser que sea una barbaridad de esa naturaleza, se ha visto como algo natural. O las monarquías absolutas fueron vistas por milenios como lo normal. Un rey era rey porque un espermatozoide así lo había decidido, y eso nadie se lo cuestionaba. Los derechos de las mujeres en Costa Rica votan hasta 1953, y es hasta la Constitución de 1949. Antes de eso no votaban las mujeres, no tenían capacidad, según los legisladores de esas épocas, eran, seres inferiores y no podían votar. Bueno, los tiempos cambian, las circunstancias cambian, y esto que estamos planteando hoy es un ejemplo de que las cosas cambian. Lo que se vio como natural hoy no se deja ver, y don José Miguel, que ha recibido mucha crítica, pues el único que ha recibido críticas, porque muchos otros han hecho cosas similares a lo largo de las décadas de ejercer sus profesiones. Entonces él se va al colegio de abogados, hace una suspensión, tengo entendido, es una suspensión temporal, de manera que lo que está diciéndonos a los costarricenses es que él de ahora en adelante no va a ejercer ninguna posición remunerada como abogado. Y lo que le está pidiendo es coherencia, consistencia, congruencia a todos sus otros compañeros, y decirles que lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, y que nadie debe tener actividades remuneradas. ¿Cuál es una de las actividades remuneradas más normales a lo largo de las décadas? La de la docencia.
Yo recuerdo siendo universitario que recibía a profesores ministros o magistrados en horas de la mañana o en horas de la tarde, en horas laborales, que venían a darnos clases. Es decir, que esa persona dejaba sus labores normales en el ministerio o en la magistratura para venir a dar clases y se le pagaba por esas clases. Todo eso se vio como normal. Lo que estamos viendo hoy es un cambio más en esta visión de las cosas. Entonces, don José Miguel está diciendo: ok, yo renuncio y yo quiero que todos los demás renuncien a cualquier actividad remunerada. ¿Eso es lo normal? Sí. Me parece que hacia eso va el mundo, sí. Es decir, eso, de nuevo, y repito, y de esa manera cierro esta primera intervención, diciendo: lo que era visto como normal durante décadas, hoy dejó de serlo. Me parece que es un ejemplo más de los cambios profundos que está llevando a cabo esta sociedad costarricense. ¿Eso podríamos escalarlo a los otros poderes de la República? Bueno, es que debe escalarse a todos. Debe escalarse a todos. Porque usted acaba de decir algo que es evidente. Tenemos magistrados que trabajan más de 14 horas y además dan clases. Sí, hace poco doña Julia lo admitió. No, pobre doña Julia, no duerme. Sí, esa señora es un ejemplo de lo que trabajan los magistrados. Entonces, sí. Explotación. Eso es una explotación. Eso es gravísimo. Es una explotación laboral de lo más grave. Me parece que el país uno de los tantísimos cambios que estamos proponiendo el país es que sea para todos los funcionarios públicos y que lo que vimos como normal, como puse varios ejemplos, hoy la gente no lo tiene por qué ver como normal. Y este es uno de los cambios que tiene que llevar a cabo la sociedad costarricense. Ahora, vamos a la Asamblea Legislativa, don Víctor. Hablando usted de consistencia, hablando usted de lo que expresó don José Miguel, uno esperaría como ciudadano que ahora se va a venir una vorágine de diputados que van a decir: renuncio a mi colegio profesional, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto allá. Uno esperaría que eso ocurra como un efecto inmediato, porque si somos consistentes en un discurso para pedirle a un diputado que no ejerza su profesión liberalmente, los demás deberían de predicar con el ejemplo. Si no, volvemos al doble discurso. Sería demasiado poco moral. Exacto. Que alguien le exija una cosa a otra persona y no lo haga. Demasiado cínico, demasiado hipócrita. La palabra que creo que más usó don José Miguel fue congruencia. Consistencia, coherencia. Es decir, lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Si me piden a mí, si me critican a mí, que no haya ningún diputado, y por supuesto que yo diría ningún miembro de los supremos poderes, que dedique un solo minuto a ninguna otra actividad remunerada. Se le está pagando suficientemente bien a muchos de ellos, sobre todo a los magistrados. Ganan mucho, tienen chofer, tienen carro, tienen muchas otras posibilidades económicas, tienen pluses salariales. Bueno, y eso me parece que el país va en esa dirección y que esta consistencia, esta congruencia que pide José Miguel debe aplicarse a todos. Y lo que usted está planteando, don Guillermo, ¿cuántos van a ir a los colegios? No sé, ¿cuántos? No tengo la menor idea de cuántos siguen ejerciendo sus actividades privadas, no tengo la menor idea. Me parece que no debe ser, que si uno está en un trabajo, como cuando uno pone a cualquier persona en cualquier empresa privada y le dice, bueno, por supuesto que usted puede trabajar solo aquí, se le está pagando lo suficiente, si es que se le está pagando lo suficiente, y en este caso, por supuesto que no es una cifra menor lo que gana un diputado, y mucho menos lo que gana un magistrado. De manera que esta congruencia, esta coherencia es elemental, y me parece que va a ser muy difícil para los demás oponerse a esta medida de don José Miguel Villalobos. Me gusta. Sí, yo tengo otra inquietud, y yo sé que don Víctor en este tema pues ha sido muy estudioso, ¿verdad?,
sobre los cambios que se han venido presentando a lo largo de los años. Yo pienso que la visión ya que el costarricense tiene sobre el primer poder de la República también ha variado sustancialmente, don Víctor. O sea, hay una evolución, porque yo pienso que antes la gente ni sabía que existía, por ejemplo, la transmisión en vivo diariamente de todo lo que ocurre en la Asamblea Legislativa. Ahora yo he hablado con mucha gente que ahora dice, ahora yo, veo televisión, y si no veo televisión, me meto a ver qué está pasando en la Asamblea, en TV, Asamblea Legislativa, etcétera. Hay un interés por opinar, por empaparse de lo que está pasando, y en esa evolución de cambios, yo pienso que, no sé, y es mi sentir, yo siento que hay una clase o una parte de la clase política que no ha logrado dimensionar ni entender esa evolución de cambios. Bueno, es que ese es el tema central de lo que estamos viviendo, don Jerry. Eso que usted acaba de expresar es el tema central. Eso lo he dicho, me da vergüenza repetirlo, pero creo que es importante decirlo 1000 veces más. Es otra ciudadanía, es un cambio en la conciencia ciudadana, es un cambio en la actitud de los ciudadanos. De nuevo, cuando pongo el ejemplo de las monarquías, sí, las monarquías duraron milenios literalmente, desde el principio de los tiempos. Era la monarquía, es decir, supuestamente ese rey que estaba ahí lo había puesto Dios, así era, la ley divina, así se le llamaba. Es decir, era Dios el que lo ponía. ¿Cómo poder discutirle a Dios? No se le puede discutir a Dios. Esa persona estaba por encima del bien y del mal, por encima de las constituciones. La primera constitución importante en la historia humana es de 1215. Imagínense. En Inglaterra. 1215, antes de eso, es decir, por milenios no había ni siquiera una constitución. Ese es un primer atisbo de ponerle límites al poder. La Carta Magna se le llama, en 1215. Bueno, es decir, ha habido una evolución muy lenta de la humanidad para ir perfeccionando los límites al poder, entre otras cosas, y los derechos ciudadanos, que es otra cosa que no existió durante milenios. Bueno, hoy, en este país en que estamos en una evolución constante, en una crítica constante de los ciudadanos, uno de los elementos, de los tantísimos elementos, hoy le vi a doña Abril Gordienco plantear otro cambio, que sea 50 años la edad mínima de los magistrados y no 35, como dice la Constitución actualmente. Que sea solo por 3, que considera ella, 3 por 8, 24. Sería a los 74 años. Bueno, en mi criterio debería ser menos, pero todo eso es debatible. Pero está planteando un cambio de los muchos que hay que hacerle a este país, que hay que hacer constitucionalmente, legalmente. El que se opone a eso le va peor. Hay una conciencia ciudadana de la cual ustedes son parte, que está queriendo que esos cambios se lleven a cabo. Y esto de don José Miguel Villalobos es uno de los tantos cambios que requiere este país. Voy a brincar a otro tema, no sé si usted me permite. No, adelante, don Guillermo, por favor. El día de hoy, don Orlando Aguirre le envía una nota negativa a la presidente, doña Laura Fernández, indicándole que no va a asistir a la reunión que fue convocada para el día de mañana. Y en uno de esos párrafos, que ya lo voy a buscar aquí, hace una afirmación que me parece muy... La de la independencia. Sí, sí. Dice, aquí está. Esos acuerdos, eso es una nota que le contesta en... bueno, ahí la tenemos. Es la segunda hoja exactamente. La segunda, por favor. Ahí la estamos poniendo en pantalla. La segunda, eso es. Esos acuerdos deben respetar los procedimientos, competencias y resguardos de la Constitución establece para la adopción de decisiones de cada poder. En el caso del Poder Judicial, su gobierno corresponde a la Corte Plena, órgano al que la ley confía la definición de las políticas generales de la institución. No es
Recuerdo. No, es que me hablan al oído y me perdí. No es la coordinación lo que resulta inconveniente, sino el mecanismo propuesto y sus implicaciones para el ejercicio independiente de las funciones del Poder Judicial. Se trata de preservar, aquí ya se me pierde otra vez, la independencia de las funciones del Poder. Se trata de preservar la condición que le permite cumplir su cometido, actuar y decidir conforme a derecho, sin más ejecución que la Constitución y la ley. En este caso, el texto hace afirmación de que no están de acuerdo en que nadie les ponga fechas ni plazos para rendir cuentas a nadie. Así es sencillito. Don Víctor. Bueno, podríamos hablar mucho rato sobre este tema. En mi criterio se equivoca del lado al lado del señor Aguirre. Es muy fácilmente contestable esa carta. El Estado es uno. El Estado, es decir, hay una separación que establece la Constitución de ciertas atribuciones que solo puede llevar a cabo alguno de los poderes. El Poder Judicial dicta sentencias, investiga sobre temas judiciales. La Asamblea Legislativa dicta normas y hace control político. Y el Poder Ejecutivo ejecuta. Es decir, el Poder Ejecutivo no puede hacer leyes ni puede dictar sentencias y al revés. Eso es una cosa. Pero la otra es que el Estado es uno. Y la doctrina sobre este tema de la separación de poderes, que ha evolucionado enormemente a lo largo de las décadas, como todo en la vida. Entonces no es una separación radical, no es un muro de Berlín entre un Estado y otro. No, todo el Estado es uno, la sociedad es una, Costa Rica es una, todos los ciudadanos costarricenses, los que vivimos aquí, pertenecemos a esa misma nación costarricense. Y la coordinación entre los poderes es inevitable. Es inevitable, es decir, es saludable, es lo normal. De manera, en cuanto al Poder Ejecutivo y el Legislativo, establece la misma Constitución, por supuesto, una vinculación muy radical entre ambos, al grado que el Poder Ejecutivo es el que establece, digamos, en las sesiones extraordinarias, la agenda legislativa. Y eso nadie lo ve mal. Es decir, la coordinación es fundamental. Y en el tema específico de seguridad, ni para qué, pero si es que no son compartimentos separados. Eso es como creer que puede haber un compartimento separado en una sola empresa. Y esa sola empresa es una república independiente, que no tiene que rendirle cuentas a todos los demás, a todos los demás departamentos, y a la junta directiva y a los socios. Es decir, esto es una aberración. Es decir, debería haber esa coordinación constante, y no le veo nada de malo que haya una primera reunión, por lo menos una, en la que una parte, en la totalidad en este caso, sea frente a todos los ciudadanos. Eso es democracia. Repitámoslo una vez más, pues, ¿qué es el tema central de eso que llamamos democracia? ¿Quién es el soberano? Todos nosotros. Somos nosotros los dueños de este país, todos los ciudadanos. Somos nosotros los que pagamos impuestos con los que se le pagan los salarios a todos los funcionarios públicos. Es decir, de manera que haya una coordinación ante todos los ciudadanos, una conversación frente a todos los ciudadanos sobre temas fundamentales como el de la seguridad nacional, que es un tema de la primerísima importancia para este país. Yo no le veo nada de malo. Pueden tener conversaciones que son muy álgidas, muy difíciles, que no se le pueden decir a todo el mundo, privadas también. Pero es sano absolutamente que haya conversaciones públicas. En la última ocasión en que hubo en este mismo gobierno, que lleva apenas 3 meses o 100 días, hubo una reunión. La señora Patricia Solano, después arrebatándole el micrófono, salió a decir que, entre otras cosas, arrebatándole al magistrado presidente de la Corte,
que había sido, no sé cuáles eran las palabras, que había sido un poco hostil, algunas de las cosas que se habían dicho, pero es que somos como niños. Yo digo que somos como niños. Es decir, un jefe que llama la atención, o cualquier otro empleado que llama la atención, podría inclusive ser hasta el jefe, que le llame la atención porque algo se está haciendo mal. Es decir, todos nosotros tenemos derecho a llamarle la atención al presidente de la República, al presidente de la Asamblea Legislativa, al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Así es. Sí, pero sí, es que tenemos todo el derecho, nos lo da la Constitución. De manera que aquí, que exista una reunión a puertas abiertas frente a todos los costarricenses, a mí me parece sanísimo. Por supuesto. Pero yo sé que hay medios, hay algunos grupos que no les parece. Hace poquito vi un editorial del periódico La Nación en que advertía al señor Aguirre que no fuera a esa reunión. Y ponía como ejemplo la reunión o el debate público que tuvo el presidente de la República con la Contralora. A mí me parece que es democracia pura. Habrá gente que piense lo contrario. Lo mejor que puede pasar es la apertura. Es lo mejor, por supuesto, Guillermo, pero casi que es una obligación. Es que estamos muy atrasados como sociedad, a pesar de que somos una democracia centenaria y discutimos cosas que en cualquier otro país del mundo, mucho más civilizado, entre las democracias plenas del mundo, no se discute. ¿Cómo puede estar alguien en contra de que haya un debate frente a todos los costarricenses? Si alguien se porta mal, si alguien viene con una pachucada, o con una vulgaridad, o con una tontería, bueno, queda muy mal frente a todos los costarricenses. Don Víctor. Es decir, me parece... Sí, perdón. No se preocupe, realmente tengo otro invitado y en este momento realmente es muy importante. Lo que vamos a hacer es, lo invito el próximo lunes porque este tema es muy importante. Continuamos esto porque este tema en particular es de debate público. ¿Le parece? El próximo lunes, en la primera hora, le doy la llamada y vamos al fondo de esto. Muchísimas gracias, don Víctor. Claro. Un temazo, don Víctor. Abrazo, muchas gracias, como siempre, muy agradecidos. Vamos a agregar a este programa, para tener una opinión, al exdiputado Carlos Ricardo Benavides, que fue diputado del Partido de Liberación Nacional, y queremos preguntarle sobre el tema de don José Miguel y esto que está pasando en la Asamblea Legislativa. Así que vamos a tenerlo en breve. Usted nos dice. Ya lo tengo. Don Carlos Ricardo Benavides, exdiputado, muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto escucharlos. Tiempo no escucharlo, Carlos Ricardo, ¿qué tal? Sí, Jerry, usted está en Guanacaste a tiempo completo, aquí por estos lados no lo vemos, así es. Ni llama ni nada, está ahí con Guillermo todo el día por aquellos lados, lo cual me hace envidiarlo, ¿verdad? Bueno, imagínese, sí, pues estamos bastante cerca, usted de Punta Arenas, yo aquí en Guanacaste, así que bienvenido será en esta provincia. En realidad mi corazón siempre está en Punta Arenas, pero yo radico más en San José. Exacto, sí, sabemos que pero no pierde lo porteño. No, para nada. Hasta el día que me muera sigo siendo porteño. Así es. Don Carlos, bueno, obviamente usted siempre pasa muy enterado de lo que pasa en la política y en la realidad nacional, y hoy se dio un hecho y viene ocurriendo desde hace varios días, una discusión profunda sobre si los diputados deben o no ejercer sus profesiones liberalmente. Ya hoy don José Miguel Villalobos anunció el retiro de su membresía o de su afiliación al Colegio de Abogados, y con eso no va a poder ejercer ya su profesión, al menos durante el tiempo que sea legislador. ¿Qué piensa usted como exdiputado? ¿Considera que es necesario que esto ocurra con todos los diputados? ¿Que se dé, no sé, que se legisle en esa dirección, o considera que no es necesario? Bueno, yo pienso que es lamentable, ¿verdad?, lo que hizo don José Miguel hoy, y lamentable en el sentido, no es una crítica a él para nada, sino más bien que los asuntos de la política los lleven a tomar una decisión de esa naturaleza, porque a mí me parece,
con todo respeto para las personas que han venido empujando la idea de que los diputados tengan prohibidas las profesiones liberales, que están enfocando mal el problema. Vamos a ver, más bien vámonos un poquito para atrás. Creo que lo que aducen es que los diputados deberían dedicarse tiempo completo a la Asamblea, pero me parece que sin decirlo ahí hay un elemento que está por detrás ahí, especialmente con los abogados, creo yo. Y lo que se está sugiriendo de alguna forma es que los abogados tienen clientes, que esos clientes pueden tener intereses y que entonces es mejor que los diputados se dediquen solo a los asuntos de la Asamblea y que no traigan los problemas o los temas o las necesidades de sus clientes al Congreso. Yo creo que ese es el sustento que está ahí detrás, ¿verdad? El sustrato de esta discusión. Por lo menos esa es la impresión que yo tengo. Y yo creo que le están ladrando al árbol equivocado, porque eso no se resuelve diciendo que se le prohíbe a los diputados, que son profesionales liberales, ejercer sus profesiones. Lo que debería estar muy bien regulado es el conflicto de intereses, que eso es completamente distinto. Vamos a ver. Yo concuerdo incluso cuando el diputado Villalobos ha dicho que si se le va a prohibir a los profesionales liberales ser diputados porque lo que se quiere es que se dediquen a tiempo completo a la diputación, entonces habría que prohibirle a todos los diputados y diputadas todas sus actividades económicas. Es decir, ¿por qué un diputado, un médico, un contador que es diputado no puede ejercer su profesión en horas de la mañana, antes de ir a la asamblea, o en horas de la noche, o durante el fin de semana, pero el que es profesor universitario sí, y el que es pastor también, y el que es empresario puede hacer negocios durante el día y en la tarde va a la Asamblea Legislativa a legislar? ¿No tiene también un problema o un conflicto potencial de intereses? Yo creo que sí, si lo vemos desde esa perspectiva. Entonces, en lugar de prohibirle a los diputados su vida económica fuera de la Asamblea, lo que debería de haber es una fuerte restricción, de manera que los diputados y diputadas tengan que confesar o exponer cuáles son sus conflictos de interés, si son abogados de determinadas empresas, si son abogados de determinadas personas que tienen problemas legales, si son empresarios que se dedican a determinadas actividades empresariales que podrían beneficiarse con una legislación concreta, y entonces a partir de una declaración de ese tipo, ese diputado, cuando vengan decisiones que tienen que ver con leyes para regular esos intereses, se tienen que abstener de votar y no pueden participar. Eso es así en muchos otros países del mundo. Es decir, lo que se prohíbe es el conflicto de intereses y se regula el conflicto de intereses, no la prohibición de que ejerzan su profesión, porque además de esa manera estamos castigando a eventualmente muchísimas personas que podrían llegar al Congreso, que son profesionales liberales, que no tienen ningún conflicto de interés y entonces van a tener que renunciar a sus actividades profesionales para ir al Congreso, con lo cual además estamos degradando eventualmente la calidad de las diputaciones. Al final de cuentas van a terminar yendo solo los que están pensionados, los que ya tienen su vida económica resuelta, o aquellos que tal vez no tienen muchos ingresos y que ven en la Asamblea Legislativa una solución transitoria de sus asuntos económicos. Entonces yo creo que esta no es la solución, definitivamente, que la solución es regular el conflicto de interés y no ejercer una prohibición para que los diputados tengan actividades económicas, repito, y si las van a prohibir, de que se las prohíban a todos y nadie pueda tener, ningún diputado pueda tener ninguna actividad económica.
Bueno, muy interesante. Yo coincido plenamente con lo que usted señala. Me parece que esa es la ruta correcta para que se eviten malentendidos en el ejercicio tanto profesional como en las funciones que le corresponden a un diputado de la República. ¿Don Memo? Totalmente. Yo creo que esto es un tema de discutir el impacto real, tal cual lo dice don Carlos, sobre las funciones de la Asamblea Legislativa. Es que en el calor del momento suena muy bien, pero ¿y después? No, pero a ver, un minuto porque ya estamos pasaditos de tiempo, don Carlos. Ahora, uno esperaría, como usted lo menciona, que haya una reacción en los demás diputados a esta iniciativa que al final ya don José Miguel tuvo que renunció por su propia cuenta a pertenecer. Pero lo presionaron. O sea, pero hubo una presión, correcto. Uno esperaría que haya una reacción en cadena de otros diputados. Pues sí, yo no sé cómo van a reaccionar, porque a mí me parece que también esto es muy político y hay diputados que pueden pensar de cierta forma, pero no quieren enfrentar la crítica social o no quieren enfrentar lo que puedan opinar muchas otras personas que quizás no estudian suficiente el fenómeno y les queda más fácil decir, sí, que renuncien todos y que se queden solo con eso, porque tal vez no comprenden la trascendencia de esto. Y déjenme hacer una brevísima referencia al pasado. Este sistema, según el cual se le paga con dietas a los diputados, recuerden que los diputados no son asalariados. El diputado gana por dietas. Las dietas se le pagan según llegue o no llegue al plenario y según llegue o no llegue a las comisiones a las que tiene que ir. Y se le rebajan las dietas según las ausencias que tenga el plenario o a las comisiones, ¿verdad? No es un asalariado. Si no es un asalariado, no se le puede prohibir el ejercicio de otras actividades, porque cuando allá por los años 1900 y tantos se inventó el sistema de remuneración para los diputados se reunían una vez a la semana, o 2 o 3, o en determinadas épocas. Por eso es que habían sesiones ordinarias y extraordinarias, y se les pagaba de esa forma, muy distinto. Si ahora... Ahí me están, ya, eso es la señal de que nos van a tirar afuera. Sí, no, ya me estaban dando ganas de, no sabía si seguir hablando o ponerme a cantar. Bueno, pero quedamos para otra ocasión, podemos Carlos, seguir hablando. Será un placer, muchas gracias. Queda cordialmente invitado para poder hablar con más tiempo de estos temas. Yo sé que usted es un hombre con mucha experiencia en el tema político, así que cordialmente invitado desde ya para que nos acompañe más adelantito, como decimos nosotros. Claro, con mucho gusto. Un saludo y gracias. Igual, que estén muy bien. Buenas tardes. Dios los acompañe a ustedes en sus casas. Vienen Qué torta. Ahí está Vivi alegando. Hasta luego.